Buenos días. Llegó el momento de la meditación. Le voy a pedir al pastor Jorge Quebarquián, Él aceptó nuestra invitación. Muchísimas gracias por venir. Y vamos a estar orando por él para que el Señor, a través de él, pueda hablarnos a cada uno de nosotros y él pueda expresar todo lo que Dios estuvo hablando a su corazón. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Muchas gracias, pastor. Padre eterno que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el día que nos has regalado, Señor. También te damos gracias por esta oportunidad, una vez más, que nos das de reunirnos como hijos tuyos para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Jorge, Señor. Te pedimos que tú sigas bendiciéndolo en su ministerio, en su familia, Señor. Que tú sigas hablando a través de él como lo hiciste hasta ahora. Te pedimos que le estés dando las palabras justas y necesarias que nosotros necesitamos para cada uno de nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por su vida. Todo esto te lo dejo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por la invitación que me extendieron, y con alegría estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios, deseando que cada texto, cada expresión y quizá alguna experiencia que me pueda animar a contarles pueda realmente ser plenamente de bendición para todos. Ahí está. En esta mañana nosotros vamos a hablar de un tema que no es nuevo. El problema es si lo creemos con la mente o con el corazón. Ahí se dividen los discípulos del Señor. El gran problema de los discípulos del Señor es este: si creemos con la mente o creemos con el corazón. Cuando Jesús resucitó, había mucha gente que veía pero no podía creer. Estaba ahí físicamente, pero no podía creer que era Él. Y muchas veces a los seguidores del Señor nos pasa lo mismo. Creemos todo lo que Dios dice. Creemos que es verdad. El problema es cuando lo tengo que creer yo. Ahí viene el conflicto. ¿A dónde apunto? En esta mañana, nuestro tema es las promesas de Dios. Los chicos nos deleitaron, el coro nos deleitó, el dúo nos deleitó, las alabanzas en forma congregacional nos han deleitado, el devocional de Spurgeon que se leyó. Ahora, si ustedes pudieron seguir, tenía casi toda una secuencia, las promesas de Dios. El texto que está ahí dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Una de las canciones, no puedo recordar quién la cantó o alguien que expresó acá en el púlpito: Dios nunca llega tarde, Él está justo a tiempo en el momento indicado. Por eso el tema es este: todas las promesas que Dios ha hecho son reales y son verdaderas. Jesucristo, me equivoqué yo, ahí está. Jesucristo no decía una cosa primero y después otra. Al contrario, siempre cumplía su palabra. 2 Corintios 1:19.
Él nunca dijo una cosa y después no cumplió. Las personas sí, decimos una cosa y después no cumplimos. La sociedad está llena de estas cosas que no se cumplen. Todas las promesas de Cristo se cumplieron. Todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Por eso, como introducción y terminamos la última pantalla, amén significa así sea. Que algo de nuevo. Ninguna cosa. La gran diferencia es si yo lo puedo creer, lo que Dios dice, con mi espíritu, para que la vida sea diferente, para que las acciones sean diferentes, para que las actitudes sean diferentes, para que los gestos sean diferentes, para que las respuestas sean diferentes. No alcanza el conocimiento y saberlo con la mente. No alcanza la teología. Hace falta realmente la vivencia que mi espíritu cree al Espíritu Santo de Dios, que sus promesas son verdad. Con esto en mente, vamos aquí. Ahora ustedes dirán, pregunta, sí, ¿qué pregunta? Y la pregunta es esta. ¿Alcanzará a cruzar? ¿Alcanzará o no alcanzará? Evidentemente por la proyección este se va abajo. No tiene forma, no le da el ángulo. Empezó mal y termina peor. En cambio este le sobra para llegar hasta el final. Se preparó antes. Las promesas de Dios fortalecen la fe. Si las creo. Ahora les quiero decir esto, hermanos. Que no es tan fácil quererle a Dios. En la teoría sí. Pero cuando uno le cree a Dios, tiene que vivir confiando en Dios. El justo por la fe vivirá. Los que iniciaron la obra aquí, como los que iniciaron la obra en la armenidad, no han venido de una cuna color de rosas. Las raíces de este lugar, como las raíces de la iglesia armenia, son de dolor, de lágrimas y de pérdidas y de separaciones irreparables. Sin embargo, le creyeron a Dios. Ahora muchos partieron sin haber visto ni recibido lo que oraban. Otras generaciones lo vieron. Y ahora nosotros estamos aquí. Entonces, las promesas de Dios deben fortalecer la fe. Porque si su fe no se fortalece en estos momentos de confusión sobre la base de las promesas de la palabra de Dios, está consolidando su vida en algo que no es sustentable. No le da sustentabilidad a la fe, ni el conocimiento, ni la iglesia, ni el dinero, ni la profesión. La sustentabilidad a la fe se la da el creerle a Dios. Por eso Dios dice de Abraham, le creyó a Dios y fue heredero. Y nosotros somos descendientes de la fe de Abraham si le creemos a Dios, no meramente si creemos en Dios. Por eso el texto de Apocalipsis es el único lugar que hay promesa y que dice dichoso, bienaventurado el que escucha y el que hace caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su
cumplimiento está cerca. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No alcanza el mensaje, no alcanza la escuela dominical, no alcanza la reunión de los jóvenes, no alcanza el encuentro ni de mujeres ni de matrimonios, no alcanza. Eso es el valor agregado. Lo único que alcanza es sentirse por palabras de Jesús: sos bienaventurado, porque lees mi palabra y la crees. Ahora, si la leo una vez día por medio, si la leo una vez por semana, si la leo una vez por mes, ¿y qué va a alcanzar? No alcanza absolutamente nada. Ahora, queridos hermanos, la promesa de Dios fortalece la fe porque aumenta, importante, el amor a Dios y a la familia. Pues quiere que su familia funcione bien, pues quiere que su matrimonio funcione bien, quiere que su vida funcione bien. Pero ¿qué tiene que ver las promesas de Dios con el matrimonio, con la familia, con mi vida personal? Pues tiene que ver todo. Porque Jesucristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, y todos ustedes saben cómo sigue. Y las demás cosas, ¿cómo continúa? ¿Qué hacemos? ¿Lo creemos con el corazón o con la mente? Cuando uno ama a Dios, Dios pone en perfecto equilibrio el amor en la familia, en el matrimonio, entre padres y hijos. Esto es así. La promesa de Dios fortalece nuestra fe porque nos guía en el camino. Hay que tomar decisiones. Y para todo hay que orar, por supuesto, porque para todo hay que orar. ¿Para salir de vacaciones hay que orar? Claro que sí. ¿Acaso no oran los estudiantes cuando tienen que dar un final? Ahí ni hace falta que digamos que tienen que orar. Sin oración no vamos a ningún lado. ¿Y por qué decimos que las promesas fortalecen nuestra fe y nos guían en el camino? Cuán conocido es: encomienda a Dios tu camino. ¿Lo recuerdan, no? ¿Qué estoy diciendo de más? Pero el drama nuestro es confiar y esperar que Él hará. Claro que hay que encomendarse a Dios. Cualquiera lo declama. Pero en la vida real es muy diferente. Las promesas de Dios fortalecen nuestra fe en otro aspecto más. Nos previenen de malas compañías y decisiones. Porque cuando vos vivís dependiendo de las promesas de Dios, las promesas de Dios te dan la sabiduría para discernir un segundo antes si tenés que ir o tenés que quedarte. Porque Dios no es deudor de nadie. Las promesas de Dios nos protegen de malos hábitos y procederes. ¿Y cuántos malos hábitos se van pegando? Porque lo hace la sociedad. ¿Cuántos procederes equivocados se van pegando? Porque lo hace tal o cual congregación. La pregunta es, chicos y grandes, ¿lo autoriza la palabra? Pues vamos a ser fieles ¿a quién? ¿A Dios o a la sociedad que nos rodea? Nuestros antepasados, final del siglo XIX y principio del siglo XX, tuvieron que definir. Por eso existe este lugar. Por eso existe el templo de la iglesia armenia, porque tuvieron que definir. Y ahora nos toca a nosotros definir. Las promesas de Dios fortalecen nuestra fe porque llenan nuestra mente con los pensamientos e ideas del Señor. Ustedes conocen el texto, tenemos la mente de Cristo, pero ¿cómo se hace esto realidad?
¿cómo es esto de tener la mente de Cristo? Yo llevo 42 años de casado, nos conocemos pero a la perfección con mi esposa, pero es imposible, solamente Dios conoce su mente y solamente Dios conoce mi mente. ¿Y de qué manera aplico yo que nosotros tenemos la mente de Cristo, a no ser que los pensamientos de Cristo inunden nuestro consciente y nuestro subconsciente, para que tengamos respuesta del Espíritu Santo aún cuando nuestro consciente no terminó de pensar? Estas no son palabras, hermanos. Esto funciona así. Esta es la vida cristiana más normal y más natural. Confróntese cuánto cree con las promesas de Dios. ¿Qué idea le da este pobre hombre? ¿Y qué idea le da esta pobre jovencita? No saben qué hacer. Ya apretó todos los teléfonos, los botones del celular, y a la pobre no le quedaron uñas. ¿Acaso Dios no tiene promesas para la ansiedad? Miren, la verdad es esta. Todos vivimos ansiosos. El chico y el grande. El soltero y el casado. Y la ansiedad ejerce presión sobre nuestra mente. Queremos que las cosas se resuelvan. Los motivos: trabajo, salud, vivienda, noticias que por no aclararse nos alteran o nos entristecen. Vivimos en este mundo, el chico y el grande, cada uno con su dificultad. La ansiedad nos corre, nos aprieta, nos quita el oxígeno. ¿Y sirve Dios para algo? Bueno, tomate un tecito, bueno, no te lo tomes así, bueno, las cosas ya va a pasar, bueno, a los que a Dios aman todo ayuda bien, pero y de pronto en tu interior decís, basta, no me des más ningún texto, porque todos esos textos yo ya los sé. La ansiedad. ¿Qué dice Dios? ¿Sirve o no sirve? Cuando las cosas en el trabajo no salen. Cuando vas a buscar un resultado de tu análisis y la cosa no salió bien. Bueno, ya va a pasar, claro. Al que no le pasa es muy fácil decirle. Pero cuando te pasa, temas que no se aclaran. Miren lo que dice Dios. Ustedes pueden buscar esos textos en sus Biblias. Pero el Salmo 25:15 dice: mis ojos están siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Quiero que lo lean con detenimiento y piensen en sus mentes, ¿quién dice esto? Porque presten atención que no lo dice Dios. Esto es querer las promesas. El autor dice, mis ojos, no el del otro, los míos están puestos siempre en el Señor. Esa es creer en la promesa. ¿En qué están puestos nuestros ojos? Gracias a Dios si tenemos un buen estudio. Gloria a Dios si tenemos un buen sueldo. Qué bien si tenemos una buena salud. Espectacular si todo suma. Sin embargo, la vida no es color de rosa. Y las cosas vienen. ¿Cómo domino la ansiedad y no
que la ansiedad me vaya destruyendo. Es una decisión personal. Pongo mis ojos en el Señor en primer lugar. Porque es muy fácil poner el grito en el cielo, es muy fácil decirle a los hermanos que oren, es muy fácil llamar al pastor y decir, por favor me pasa esto, ore por mí, es muy fácil. Lo que es difícil es que yo me confronte con Dios y le crea lo que Él dice y me levante sabiendo que Él tiene control sobre las lágrimas que estoy virtiendo por algo que no se resuelve. Ustedes se piensan que esto es teoría. Esto es la realidad cristiana de todos los días. Ahí está el pobre hombre, sentado en lo que era la vieja costanera norte. Ahí está. Y ahí está ella, venida del interior, bajó del tren, sentada arriba de su valija. Bueno, los que tienen buena vista lo ven, y los que no yo se los relaté. Y este tema es la soledad. Qué cosa difícil es la soledad. La soledad porque se fue el compañero de vida. La soledad porque llegaron los años. La soledad porque uno es incomprendido. La soledad en medio de un tumulto de gente. La soledad aún sentado en la mesa familiar el día domingo. La soledad no es una tontera. Promesas de Dios frente a la soledad. ¿Saben qué pasa, queridos hermanos? Dios nos dejó su palabra para que nosotros la creamos y no vivamos a la deriva en ningún tema de la vida. La soledad personal, familiar, hay soledad emocional, hay espiritual, el vacío que se produce cuando alguien se siente íntimamente solo y no se anima a decírselo a nadie, porque ¿qué van a decir? ¿Cómo te sentís solo o sola? Estás con los jóvenes, estás con los niños y cantás y todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que adentro muchas veces la vida trae pensamientos que uno dice, esto me pasa porque estoy totalmente solo. Pero tenés papá, mamá, tenés amigos, tengo todo. Pero me falta. Acá adentro es la soledad, no la soledad de la mente, la soledad del espíritu. ¿Cómo hago? Porque la soledad me cambia el ánimo, me cambia la alegría, me cambia el carácter. No tengo ganas de hablar, no rindo en el estudio, no rindo en el trabajo. ¿A quién le voy a decir? Pero ¿cómo te sentís solo? No estoy yo al lado tuyo. ¿Cómo? ¿No estamos tus hijos al lado tuyo? ¿Cómo? Mirá cómo te quieren todos. La soledad no niega nada de esas verdades. La soledad es un tema del alma,
y que le pasa a los creyentes. Nos pasa, hermanos. Las mayores y fundamentales decisiones de la vida se toman en la total y absoluta soledad. Usted y Dios. Entonces Dios viene a nuestro encuentro con algo que seguramente ustedes lo cantan o lo habrán cantado décadas atrás. Pero han cantado un texto bíblico. ¿Quién no ha leído tantas y tantas veces este salmo? Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda en momentos de angustia, por eso no temeremos. Con nosotros está el Dios del universo, Él es el Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Y lo tenemos marcado en nuestras Biblias, y lo tenemos quizás en un cuadrito, quizás lo tengamos en un señalador en nuestras Biblias, y está todo muy bien. Pero cuando la soledad se acerca a la vida, ¿qué respuesta tengo? Salgo acá a pasear al perro, subo al auto y doy una vuelta. ¿Qué hago? Paliativos. La vida cristiana se consolida cuando creemos en las promesas de Dios. El hombre está desesperado. Mira su reloj. Parece que los segundos sean horas, los minutos días. Y ella dijo, me pongo acá el reloj más grande. Este es el tema. La impaciencia. ¿Cuántas veces cometemos errores por no saber esperar? Se le dijo al rey, en 7 días vengo y realizamos el culto de adoración. A los 7 días viene el profeta y el rey sale con toda la cosa. Bendito en el nombre del Señor, el profeta venido. Y el profeta le baja el ánimo de un plumazo, le dice, ¿qué hiciste? Mi señor, el pueblo se intranquilizaba. Como vos no venías, te suplanté. Yo dije que me esperaras ¿cuántos días? 7. ¿Qué día es hoy? El 7º. Y vine. Pero echaste a perder todo. Hiciste lo que no tenías que hacer. Pensaste que una imitación de la adoración iba a ser aceptado por el único Señor digno de adoración. Y ahí comienza la declinación de un rey elegido por Dios. Hermanos, muchas veces la impaciencia nos desespera y no tenemos la capacidad espiritual para poder descansar en las promesas de Dios. Y nos mandamos solos. Hay que decidir. Se terminó, no hay más tiempo. Hay que decidir. Estoy de acuerdo. Disculpen que le dé la espalda. Pero ¿qué te dijo Dios? No, nada. Pues quédate. Ayer a la tarde me habló mi hijo, el mayor,
Y le pregunté, porque el nieto, bueno, de paso le digo, tengo 5 nietos, este tiene 7 años. Le digo, ¿cómo está Mateo? Y dice, sigue con fiebre, le duele la ingle. Pa, me dice, ¿sabés qué me acordé? ¿Qué te acordaste? ¿Te acordás cuando yo tenía fiebre y me dolía la ingle? Y mamá me llevó al pediatra. El pediatra me revisó y me dijo, mire, dice, mejor llévelo a la casa cuna. Acá la de Montes de Oca. Entonces fue a la casa cuna. Mi esposa con el nene, Claudio. Lo revisó uno, el otro. Dice, mire señora, dice, hay que operar ya de apéndice. Así que ahora viene el camillero para prepararlo. Sí, le digo, me acuerdo, le digo, pero a ver, contame vos, porque yo quería saber qué es lo que tenía. Y mami se quedó pensando un poco, cerró los ojos y después me dijo, rápido, ponete las zapatillas y nos vamos. A fin de mes cumple 38 años y el apéndice está ahí. Y no digo, hermano o hermana, chicos, que ustedes hagan lo mismo. El tema es, dejarse llevar por la impaciencia es una mala consejera. Esperen a que Dios indique a su espíritu lo que tienen que hacer. Esto es creerle en la promesa de Dios. Porque Dios no es deudor de ninguno de sus hijos. Pon tu vida en las manos, en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Hay otro texto que lo pueden leer en casa. Y frente a este texto, pon tu vida en sus manos. Todos nos ponemos en sus manos. El tema es que no hay que salirse de las manos de Él y seguir permaneciendo. Ustedes recuerdan el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo sigue? ¿Se acuerdan? Pero hay que habitar al abrigo del Altísimo. El Altísimo no te agarra y te ata. Yo vengo y me pongo. Estas cosas son las cosas lindas de la vida cristiana. Qué problema, ¿no? Está en el medio con un montón de preguntas. Y como dice, si tenés dudas, y preguntá. ¿Se acuerdan? Jesús cariñosamente le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Pero hombre, estoy con ustedes en el barco, estoy durmiendo y piensan que ustedes se van a ahogar y yo no me voy a ahogar, que respiro bajo el agua. Pero ¿saben lo que es lindo? Jesús no los tiró al mar, sino les preguntó. No hay que dudar. Promesas de Dios frente a las dudas. ¿Por qué me pasó a mí? No puedo salir de esto. Cada vez las cosas se ponen peor. Esta es mi cruz. Dios no me escucha. Y nadie se altere si alguna vez en su vida o ahora pensó así que Dios no le escucha. El salmista va a decir, derramo mis lágrimas y mi lengua se pegó a mi paladar y vos no me respondés. ¿Por qué está escrito? Porque en la desesperación nosotros pensamos que Dios
está mirando para otro lado. Y Dios siempre está mirando tu vida. El asunto es que usted y yo estemos siempre en la sintonía de Dios. Qué interesante es el texto. El Señor protege a los que en Él confían y todas sus promesas son dignas de confianza. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Palabras de Jesús. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán los que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. ¿Son meramente frases o que le enseñamos a los chicos en la escuela dominical para que aprendan el texto de memoria? Es la realidad y la vivencia de la vida cristiana. El Señor protege a los que en Él confían. Les quiero contar algo muy breve, pero sean sabios, porque mi única motivación es solamente la gloria para el Señor. Porque todos somos imperfectos, yo también. Pero el Señor ha querido mostrar su fidelidad y su poder tantas veces. Y esto lo voy a contar acá, pero no lo cuento en la iglesia, porque son cosas que no me gustan. Porque muchas veces los creyentes se enganchan de eso, en vez de engancharse de lo que Dios dice. Pidan, hablen y llamen, que Él nos atiende. El día viernes, y con mucho temor, lo quiero hacer muy breve, el día viernes terminamos la reunión de matrimonios en nuestra iglesia. 12:30, 1:20 de la mañana llegué a mi casa. Metí el auto. Salgo para bajar el portón que es levadizo. Lamentablemente no es la primera vez, muchas veces me pasó. Viene uno corriendo con el revólver. Para la gloria del Señor, hermanos, pero esto es bíblico. Yo lo tomé con mi mano izquierda su mano y con la mano derecha le ordené en el nombre de Jesucristo que inmediatamente se vaya a la mayor velocidad que da en sus pies y que no cruce nunca más por este lugar, y solté la mano. Evidentemente mi voz habrá sido, no sé de qué forma, que salió mi esposa. Y ve que el hombre guarda su revólver y sale corriendo. Después me di cuenta que me había pegado con la culata del revólver en la cabeza cuando entré a casa. Por eso tengo este parchecito. Hermanos, el nombre de Jesucristo es poderoso. Su fe también debe serla así. Porque no es fórmula. Es la fe que le tenemos a Él. Y no me pongo en ejemplo de nadie. Porque ahora yo termino la reunión y me voy. Y no lo cuento en la iglesia porque a la gente le gusta. Pastor, y nos enteramos. Ponga su fe en el Señor. Usted no es menos que ningún personaje de la Biblia. Las promesas del Señor están para que la creamos y Él no mira para otro lado. Ayer a la noche me llama bien tarde el hijo mayor, el que le conté del nene. Me dice, pa, ¿cuántas veces van? Hablemos de otra cosa. Créele a Dios. Sí, pa, claro que le creo a Dios.
hasta el final de tus vidas. La fe tiene que ir creciendo, hermanos, porque todo lo que está escrito en su palabra es para nosotros. Y ninguno de los que estamos aquí somos menos que ninguno de los personajes de la Biblia. Al contrario, somos más, porque tenemos la revelación del Señor Jesucristo. Rapidito. Qué cara de desesperación. No sé si la alcanzan a ver. Y los chicos que están acá apenas si pueden verle a esta muchachita llena de lágrimas. Nos habla del sufrimiento. Qué feo es el sufrimiento. Promesas de Dios frente al sufrimiento. Diferentes maneras, en lo físico, en lo verbal, en lo emocional, en lo espiritual, en lo laboral, en cuanto a lo habitacional, viviendas, en lo personal, en lo familiar. El sufrimiento. Hay sufrimiento físico y hay sufrimiento del alma. Y estamos hablando de los que seguimos a Dios. Porque los que no tienen a Dios están en otra sintonía. Nosotros que seguimos a Dios. Lean el libro de Job. Atrevidamente el diablo le dice a Dios. Claro, dice. A Job le diste todo. Y encima le pusiste un cerco. ¿Quién pasa ese cerco? Nadie. Sacale el cerco. Y vas a ver cómo Job es uno igual a todos los demás. Está bien, dice. Le saco el cerco. Le pongo límites, por supuesto. Y ustedes conocen la historia. Sufrimiento como ese hombre no hay. En lo físico y en el alma. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Y lo veré yo y no otro. Pero estás arruinado. Sí, estoy arruinado. Pero mi espíritu está poderoso. Queridos hermanos, me viene a la mente, ¿saben qué? 3 años atrás, estábamos en Mar del Plata. Estaba con mis hijos. Y entonces de pronto entra mi nieta. En ese tiempo tenía 3 años. E hizo una oración por su tío, que tenía un dolor impresionante. Y cuando terminó de orar, le dice, tío, ¿ya Jesús te sacó el dolor? Y él no podía hablar porque estaba emocionado, llorando. ¿Te sacó o no te sacó? Sí, me sacó. Y la nena se fue a jugar. Apenas 3 años. Estaba yo, estaba mi esposa, estaba mi hija, mi yerno, que son los padres de la nena. Y mi hijo, el otro, el soltero, que ahora se casó hace poquito. Y todos nos miramos. El primero que miré fui yo. Dije, pero ¿funciona la fe de los niños? ¿Cuánto más es mi nieta que yo? Su fe. Su Jesús no la iba a defraudar. Alguno de ustedes dirá, claro, es una nena de 2 años. Ahora tiene 7. Y es exactamente igual. ¿Cómo es el tema? ¿Es Dios suficiente para ayudarme en mi sufrimiento?
El Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú jamás abandonas a los que te buscan. Salmo 9:9. Claro que hay sufrimientos muy difíciles. 5 o 6 años atrás, a mi suegra le salió un bulto a la altura de la ingle. Es una mujer grande. Movimos lo que todos ustedes moverían. Es un cáncer, dice, mire, lamentablemente ha hecho una metástasis, pero hay que extirparlo. Y la viejita oró. Ahora tiene 82 años. Fuerte como un roble. Evangelizadora tremenda. Vaya donde vaya. Y lloró en la intimidad de su corazón. Jesús, todavía tengo que evangelizar y ganar muchas almas. Si este problema y esta metástasis me permite evangelizar, no hay ningún problema. Pero si no, sácalo para que yo pueda seguir como tantas décadas, porque ella viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando se morían de hambre la gente. Se terminó la operación. 2 años estuvimos detrás de los médicos especialistas buscando esa famosa metástasis. A la pobre mujer no quedó lugar donde no le examinaran. No hay metástasis. Pasaron ya 6 años. No hay nada. Pero tuvo que pasar por el sufrimiento. ¿Todos los casos terminan así? No, el de mi suegro no terminó así. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú jamás abandonas a los que te buscan. En la vida hay sufrimiento. Sufre el chico, sufre el grande. Mi nieta, yo tengo tantos mares de sufrimiento que no sé por qué ahora me viene a la mente. A los 15 días de haber nacido mi nieta, la que ahora tiene 7 años, le dicen, mire, tiene un problema en el corazón. El ventrículo izquierdo y el derecho están conectados. Hay un agujerito. Eso tiene que estar cerrado. Si no, la sangre va al pulmón y se va a ahogar. ¿Se imaginan mi hija? 20 y pico de años, su primera nena. Todo se revolucionó. La conclusión es que, bueno, dice, la vamos a operar al 1 año y medio. Después a los 2, después a los 3. Después le dijeron, cuando la nena pese por lo menos 20 kilos. ¿Se imaginan la madre? Dale. Llega a los 5 años. Queda clavado en 19 y medio. Cerca de los 6 años llegó a 19,800. Ahí lo operaron. Ahora juega al hockey. No tiene absolutamente nada. Y yo siempre me pregunto es esto.
había que operarla al año según la ciencia. Pero según Dios, era después de los 5 años. Y no permitió que su cuerpito aumente, por más que le hacíamos comer, y comía. Dios dijo, no vas a aumentar. Mira, hermanos, si yo doy lugar, ustedes también tendrían un montón de cosas para contar. ¿Recuerdan el Salmo 103? Bendice alma mía a Dios. ¿Y cómo sigue? Y no olvides. ¿Saben por qué dice que no olvidemos? Porque recordar lo que Dios ha hecho fortalece nuestra fe. Nada pasa sin el control de Dios. Y todo tiene un propósito. Había un texto más que ya me estaba olvidando. Muy bien. Y el final. Ya terminamos. Qué hermoso texto del Antiguo Testamento. Dios no es como los mortales. No mienten ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza, y cuando hace una promesa, la cumple. Ese es nuestro Dios. Por tanto, hay que desalojar de nuestra mente la duda, la intranquilidad. ¿Para qué tenemos las promesas? Para creerlas. Repetimos una vez más. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Este es el pacto de Dios. El final es este, antes de orar. ¿Estoy dispuesta a confiar y esperar en Dios? Nadie decide por mí. Yo decido por mí mismo. Y yo he aprendido en la vida que si Dios no te da la indicación y te moves, lo estás suplantando a Dios. Esta es la fe del discípulo de Cristo. ¿Y cuál es? Estar dispuesto a confiar en Dios. Pero confiar con el corazón y no con la mente. Es un ejercicio de fe. Querido hermano, ¿no sería bueno que usted se confronte en este domingo 12 de mayo con el Señor? Con honestidad y con transparencia. ¿Cuánto es mi fe en las promesas de Dios? ¿Cuánto me voltean los problemas, las dudas, la ansiedad, la inquietud, la soledad? Y ponerme frente al Señor y decir, Señor, yo estoy dispuesto a confiar plenamente en ti. Hay que decidir. No hay otro camino, no hay, sino el de creerle a Dios. Termino con esto. El creer en Dios se demuestra con acciones. Si no, la fe queda ahí chiquitita. El cristiano que le cree a Dios, en su nombre va creciendo en obras de fe y su vida se va agigantando. Qué importante es la fe. Ahora sí termino con este texto.
Dios le dijo a Abraham, ¿hay algo imposible para mí? Dios le dijo a María, ¿hay algo imposible para mí? Dios me dice hoy a mí, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Y yo qué contesto? ¿Usted qué contestaría, hermano? ¿Usted qué contestarían, chicos? Nada. Pero ese nada vamos a creerlo. Y vamos a orar. Y cada uno haga su oración a nivel personal. Señor, perdóname por haber dudado tanto. Porque hay que ser sincero con el Señor. Y decirle en medio de estos problemas difíciles y de conflicto, quiero confiar más en ti. Vamos a orar. Dios y Padre, buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por las canciones que te hemos cantado. Gracias por los niños. Gracias, Señor, por las ofrendas que hemos entregado. Gracias por este lugar que hace tantos y tantos años está consagrado a la enseñanza de tu palabra. Gracias por este país que con libertad podemos hablar en tu nombre. Pero hoy queremos decirte que nos perdones por tantas veces que conociendo tus promesas, en nuestro corazón hemos dudado que vos las podías hacer realidad en nuestras vidas. Y hoy venimos con un corazón humilde, desprovisto de todo, no solamente para pedirte el perdón, sino para rogarte que nos enseñes a vivir por fe en este mundo lleno de confusión. Nos ayudes a vivir siéndote fieles al 100%. Nos des la sabiduría para vivir de una manera que vos seas el Señor de todas nuestras cosas. Te damos las gracias por habernos amado tanto. Mil gracias, porque somos tus hijos, porque esperamos tu venida, porque te amamos de todo corazón. Dios y Padre, vos sabés tus hijos que en esta mañana han orado. Gracias por haber oído sus oraciones. Y gracias porque el poder del Espíritu Santo va a traer fortaleza a nuestros corazones. A vos te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.